esa es una enfermedad mucho más lenta y menos progresiva en cuanto a severidad que el lupus eritematoso. Por ejemplo, el lupus eritematoso es una enfermedad que frecuentemente hacen recaídas, así como venía en el examen. Es una paciente que hace nefritis lúpica, se mantiene estable un tiempo, pero después nos hace una recaída articular o una recaída cutánea. La esclerodermia no hace eso, la esclerodermia es mucho más lenta, su progresión cutánea es mucho más limitada y las complicaciones son a mucho más tiempo, sobre todo cardiovasculares. Bueno, esta es una imagen de una paciente con esclerodermia que ya llevará más o menos unos 5 años de evolución, en donde lo más característico es que podemos observar que los labios se van haciendo súper delgados, y esto como consecuencia de que las fibras de tejido conectivo que están peribucales se van haciendo fibróticas y la boca se limita para abrir, ¿no? Entonces es una enfermedad multisistémica porque efectivamente también afecta diferentes órganos, aparatos, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen los diferentes órganos y sistemas que puede llegar a afectar. Es una enfermedad que característicamente tiene fenómeno de Raynaud. O sea, esta es la principal, la que más frecuentemente hace fenómeno de Raynaud. Hasta más del 90% van a hacer este fenómeno. Es más frecuente que haga enfermedad pulmonar intersticial. Es la enfermedad autoinmune con más frecuencia que presenta enfermedad pulmonar intersticial. Vamos a ver los tipos como en artritis reumatoide, los mismos, la no específica y la usual. También hace manifestaciones cutáneas, que va a ser lo más característico, que es el engrosamiento de la piel, y estos son los dedos característicos de un paciente con esclerodermia progresiva. La piel se hace tan estirada y brillante que hay acortamiento de los dedos. Son pacientes que se quedan con los dedos así, pero no por la articulación, sino porque la piel se puso dura, y pueden tener hasta amputaciones digitales de lo mucho que se estira la piel, ¿no? Entonces es una piel característica, la llamada esclerodactilia. Y esta es una imagen de la mucosa gástrica, porque característicamente estos pacientes hacen mucha enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, como imagen general, para que recuerden qué presenta la esclerodermia, es fenómeno de Raynaud, manifestaciones cutáneas como la esclerodactilia, la enfermedad pulmonar intersticial y las manifestaciones gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico, ¿no? Es una enfermedad que no solamente tiene engrosamiento cutáneo, sino hay daño vascular, ¿no? Los vasos sanguíneos son los que se ven afectados. Por eso, uno de los estudios que utilizamos para sospecha de la enfermedad es la capilaroscopía. La capilaroscopía es la visualización de los capilares digitales que nos permite detectar esclerodermias tempranas. Tiene elevada morbimortalidad conforme pasan los años porque se mueren de enfermedad cardiovascular. Se mueren principalmente de complicaciones de enfermedad pulmonar intersticial y se mueren de complicaciones de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Es una enfermedad mucho más rara que el lupus eritematoso, es más frecuente el lupus, y como todas las enfermedades autoinmunes, para el desarrollo de la enfermedad siempre tiene un peso muy importante la genética, ¿no? Hay ya mutaciones y polimorfismos que se han identificado que nos dan cambios en citocinas, en receptores de citocinas, en el HLA, que nos va a dar un individuo genéticamente susceptible, como todo lo demás que hemos visto, artritis reumatoide y lupus eritematoso, ¿no? Y nos van a dar diferentes fenotipos de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferentes variantes de la enfermedad, que ahorita vamos a ver. También es más frecuente en mujeres. La relación de mujer-hombre es un poquito menor que en el lupus. El lupus es 10:1. En la esclerodermia se dice que va desde 4:1 hasta 10:1, pero es un poquito menos la diferencia con los varones, ¿no? El grupo de edad, a diferencia de lupus será de mujeres jóvenes, pico de edad 30, 35, 40 años. Este es el grupo principal de lupus. Para la esclerodermia lo podemos observar que ya es de mayores, ¿no? El pico se dice que es después de los 50 años. Entre los 40 y los 70 años es el grupo principal a los que afecta. En las mujeres afroamericanas pueden tener, o las descendientes afroamericanos pueden tener el inicio de la enfermedad un poco antes que las mujeres europeas, ¿no? Y estos son los diferentes fenotipos de la enfermedad. Se lo tienen que aprender bien. La esclerodermia es un grupo de enfermedad
que tiene diferentes tipos en que se manifiesta. La principal división es localizada y sistémica. O sea, estos son los dos grandes grupos principales. Se conocen otros dos, pero los dos principales son la localizada y la sistémica. La sistémica, a su vez, se divide en limitada y difusa. La diferencia entre la localizada y la sistémica, como su nombre lo dice, es que la localizada no tiene afección a nivel de los órganos, no nos va a hacer enfermedad ni pulmonar ni gastrointestinal, solamente afecta a la piel. Y la enfermedad sistémica afecta a la piel y afecta a diferentes órganos y sistemas, ¿no? Entonces, en el caso de la localizada es bastante frecuente en niños y la vamos a conocer como la morfea. Son lesiones cutáneas muy localizadas. La morfea es la que nos da, bueno, la de la lesión del sable. Los que leyeron son esas imágenes donde veíamos que parecía que tenían un hundimiento en la cabeza o en la cara. Esa es una morfea. Pueden hacer lesiones en brazos, en la cintura, en las piernas, como una mácula grande, fibrótica, pero que solamente afecta esa zona de la piel. Esa es una morfea. Puede ser en parches, puede ser confluente o lineal. En el caso de la sistémica se divide en limitada y difusa. Como su nombre lo dice, la limitada solamente va a engrosar la piel de la cara, de los codos a los dedos de la mano y de las rodillas a los pies. Y la difusa va a afectar todo, cara, todos los brazos, todas las piernas, el abdomen y el tórax, ¿no? Entonces la diferencia es qué tanto abarca el engrosamiento. Limitada de codos a dedos y de rodillas a pies, incluyendo la cara, y la difusa puede ser en todo el cuerpo, ¿no? Y en el caso de las características de los anticuerpos, la variante limitada de la sistémica, el principal anticuerpo que se asocia a ese son los anticentrómeros. En el caso de la difusa, tenemos el SCL70 y el RNP o RNA polimerasa 3, ¿no? Estos son los dos principales anticuerpos de la variante difusa, anti-SCL70 y anti-RNA polimerasa 3. Para la limitada, el anticentrómero. Y la enfermedad limitada tiene con mayor frecuencia manifestaciones de hipertensión arterial pulmonar. Y la difusa hace más enfermedad pulmonar intersticial, o sea, afecta más pulmón, y la limitada afecta más corazón, y también la difusa hace crisis renal. La crisis renal es una manifestación grave en donde se ve el deterioro rápido de la función renal que puede llegar a requerir diálisis. Y afortunadamente eso ya no se ve en la actualidad porque se descubrió que el uso de los sartán, de los antihipertensivos, disminuye la frecuencia de la presentación, entonces casi ya no los vemos. Entonces esta parte es muy importante. Limitada solamente a brazos, a piernas, se asocia más con el anticentrómero y hacen más hipertensión arterial pulmonar. La difusa afecta a todo. Los anticuerpos asociados son SCL70 y RNA polimerasa 3 y hace más enfermedad pulmonar intersticial y crisis renal. Hay otros dos subtipos que también pueden presentarse, que es la esclerodermia sin esclerodermia. Esta es una enfermedad bastante difícil porque no tiene manifestaciones en la piel. O sea, cuando alguien llega ya con engrosamiento de la piel es muy fácil sospechar la esclerodermia. Incluso a veces podemos no solicitar anticuerpos y ya hacer el diagnóstico, pero este paciente llega con todas las otras manifestaciones sin tener afección en la piel. ¿Eso qué quiere decir? Es un paciente que llega con hipertensión arterial pulmonar, tiene enfermedad también pulmonar intersticial, tiene mucha enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no tiene nada cutáneo. Entonces, esa es la esclerodermia sin esclerodermia. Y tenemos las enfermedades por sobreposición. Las enfermedades por sobreposición son como la escleromiositis, que son manifestaciones de esclerodermia y de miopatía autoinmune, o también el esclerolupus, ¿no? Que tiene manifestaciones de esclerodermia y de lupus eritematoso generalizado, ¿no? Los anticuerpos más frecuentemente asociados, PMSCL, antirrola y el anti-U1-RNP. Permítanme. Pues estos son los anticuerpos que más se asocian a los síndromes de sobreposición. Entonces, otra vez, lo más frecuente, localizado y sistémico. Esos son los dos grandes grupos. Sistémico, a su vez, se divide en limitado y difuso. Estas son las manifestaciones de cada uno. Y los menos frecuentes, la esclerodermia sin esclerodermia y los síndromes de sobreposición. Antes, a la variante limitada,
a esta, a la que se asociaba hipertensión arterial pulmonar y anticentrómero, se le llamaba el famoso síndrome de Crest. Seguramente todavía lo van a leer muchos, ese síndrome de Crest, por sus siglas, presentan calcinosis, o sea, parecieran como nódulos que, si dicen los pacientes, cuando se rompe sale como si fuera una pasta de dientes que le sale en las extremidades superiores o inferiores. R, porque tienen fenómeno de Raynaud. E, porque tienen dismotilidad esofágica, tienen mucho reflujo. S, de esclerodactilia, hacen los deditos afilados y estirados. Y T, porque hacen telangiectasias, ¿no? Antes a esta limitada se le conocía como síndrome de Crest. El anticuerpo más frecuentemente asociado es el anticentrómero. Entonces aquí tenemos de las variantes sistémicas. La variante limitada, les decía yo, afecta de codos a dedos y de rodillas a pies y la cara, y la difusa que afecta a todo, ¿no? Este es uno de los tipos de la morfea. La morfea, que les decía yo, que es cuando afecta la piel, pero no tiene ninguna afección visceral. Y son lesiones, máculas bien limitadas, circunscritas, que presentan engrosamiento cutáneo y pueden estar en diferentes zonas. Seguro a lo mejor alguno de ustedes tiene una morfea. Este, por ejemplo, está en abdomen. Esta es muy clásica, la de la cintura. Los niños, la lesión en golpe de sable, que pareciera que les dieron una lesión ahí, como si le dieran un golpe ahí. En la frente pueden tener hundimiento, igual este es en la imagen en golpe de sable, ¿no? Esta es la morfea, sin afección a ningún órgano. Y bueno, otro de los anticuerpos que nos podemos apoyar es con los anticuerpos antinucleares, es decir, aquí podemos pedir un panel de esclerodermia o podemos pedir anticuerpos antinucleares, y en ambos nos puede orientar si estoy sospechando una esclerodermia. Entonces, ¿qué estudios se piden? Anticuerpos antinucleares y el panel de esclerodermia. Entonces, si yo pido los anticuerpos antinucleares, me va a salir a lo mejor positivo 1,80, 1 a 160, 1 a 320, 1 a 640, pero a diferencia del lupus, ¿se acuerdan que el patrón, cuál era el patrón clásico del lupus? ¿Alguien? Homogéneo. El homogéneo, muy bien, Mariana. Entonces, cuando yo pido los anticuerpos antinucleares, el patrón por inmunofluorescencia es el homogéneo. En el caso de la esclerodermia, los patrones más frecuentes pueden ser el moteado o el nucleolar. Cuando a mí me sale el moteado, lo más seguro es que cuando yo pida el panel de esclerodermia, me salga o un SCL70 o un RNA polimerasa 3. El SCL70 también tiene otro nombre, se le llama topoisomerasa 1, ¿no? Es el mismo, solo a veces unos laboratorios lo reportan como topoisomerasa y otros como SCL70. Si me sale moteado también, a veces puede referirse a que tiene un RNA polimerasa 3. Cuando me sale nucleolar, lo más seguro es que se trate de que cuando pida el panel de esclerodermia me salga un U3-RNP, ¿no? Ahora, el SCL70 se asocia más con enfermedad pulmonar intersticial. Cuando le sale el RNA polimerasa 3, se asocia más a crisis renal y a cáncer, porque la esclerodermia es una enfermedad que puede ser un dato subjetivo de algún cáncer adyacente, ¿no? Entonces siempre es lo llamado síndromes paraneoplásicos, si lo han escuchado, son enfermedades que nos hacen sospechar algo de cáncer, ¿no? Y esta es una de ellas. La esclerodermia puede ser un síndrome paraneoplásico, ¿no? Y si me sale nucleolar, lo más seguro es que en el panel de esclerodermia me salga el U3-RNP, y se asocia más a hipertensión arterial pulmonar y manifestaciones de miositis. Entonces, ¿sí me expliqué? Cuando yo sospecho esclerodermia, pido anticuerpos antinucleares y pido panel de esclerodermia. Por anticuerpos antinucleares a lo mejor me sale moteado, y cuando ya le pida el panel de esclerodermia, o me va a salir un topoisomerasa o un RNA polimerasa. Si me sale un nucleolar, en el panel de esclerodermia me va a salir a lo mejor un URNP3. Y si en los anticuerpos antinucleares me salió el anticentrómero o el anticentromérico, igual en el panel de esclerodermia hay un patrón que se llama proteína centrómero. Se asocia más a úlceras distales, a telangiectasias, se asocia más a las manifestaciones de síndrome de Crest. Y también otra variante del nucleolar es otro anticuerpo que llamamos THTO. Se asocia más a enfermedad pulmonar intersticial. Entonces este cuadro es más
para que veamos que es importante pedir los autoanticuerpos, porque dependiendo de lo que le salga al paciente es el órgano o sistema que tengo que vigilar más estrechamente. Si a este paciente le salió RNA polimerasa 3, ya sé que lo que tengo que vigilarle estrechamente más que pulmón o corazón es que no me haga una crisis renal o que no tenga un cáncer. Si me salió un centrómero, ya sé que lo que más tengo que vigilar son úlceras digitales, isquémicas, telangiectasias, más que otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, musculares. Entonces son importantes para que yo sepa qué órgano y sistema tengo que cuidar. Aquí también vemos otra vez el espectro de todos los anticuerpos. Aquí tenemos dividido esta como gráfica de pastel. Esta raya aquí incluye la variante difusa. De aquí a acá está todo lo limitado y aquí están los síndromes de sobreposición. La variante difusa puede estar por el RNA polimerasa 3 y por el SCL70 o topoisomerasa, y la variante limitada, el anticuerpo más clásico, es el anticentrómero. Entonces eso es lo que se tienen que aprender, estos anticuerpos. La variante difusa tiene RNA polimerasa 3 o el SCL70 o topoisomerasa 1, y la variante limitada tiene los anticentrómeros. Mucho menos frecuente pueden presentar estos otros anticuerpos y pueden ser más de síndromes de sobreposición o de alguna variante limitada. Este THTO puede ser mucho más frecuente de una variante limitada, ¿no? Entonces, los criterios de clasificación ya son muy antiguos, pero vamos a ver que aquí, si el paciente cuando llega a la consulta ya tiene la esclerodactilia, o sea, esos deditos afilados, finos, con el engrosamiento de la piel, a veces con eso ya es suficiente para poder hacer el diagnóstico. Pido los anticuerpos para saber qué tengo que cuidarle, pero muchas veces con eso ya es suficiente para establecer el diagnóstico. Pero como en todas las enfermedades autoinmunes, tenemos los criterios de clasificación, ¿no? Los criterios de clasificación, ya sabemos que podemos sumar un puntaje, y si clasifica, lo más seguro es que sí tiene esa enfermedad, pero no son criterios diagnósticos, solamente son de clasificación. Los usamos para estudios de investigación para homogeneizar las características de los pacientes, pero los usamos como para el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Entonces, dentro de las características que se buscan para los criterios, el puntaje más alto son las manifestaciones cutáneas, ¿no? Aquel paciente que ya viene con la piel de los dedos muy engrosadas en ambas manos y que se extiende proximal a las metacarpofalángicas, o sea, todo el dedo. Con eso es suficiente para que yo sepa que sí ya tiene una esclerodermia, eso se llama esclerodactilia. Pero sí tiene engrosamiento de la piel de los dedos, pero todavía no es tan significativa. Pero viene con edema, o sea, los dedos están muy hinchados. No es una artritis, o sea, no viene inflamada la articulación, sino el dedo todo está gordito, como si tuviera puros dedos en salchicha, como los de las espondiloartropatías, pero todos los dedos. El edema de los dedos es un puntaje también. Y la esclerodactilia es que sí tenga ya el adelgazamiento de las articulaciones, pero sobre todo está nada más en la porción distal, no llega hasta las metacarpo, sino solamente está hasta las interfalángicas proximales, o sea, es mucho menos que en este. Entonces aquí elijo cuál de los dos tiene y elijo el de la puntuación más alta. ¿Qué otra cosa? Ya tiene úlceras digitales. Estos pacientes es frecuente que por el Raynaud, como no tienen una buena circulación, al no tener una buena circulación en las partes distales, pueden hacer úlceras, hacer unos pequeños hoyuelos en la punta, en los pulpejos de los dedos. Eso también es significativo. O que haya tenido úlceras y ya le quedaron cicatrices, ¿no? Este es un puntaje también de 3. Que tenga telangiectasias. Si recuerdan, las telangiectasias son como esas arañitas rojitas que pueden haber, y sobre todo los pacientes con esclerodermia las hacen en el cuello o la pueden hacer en la región de la cara, sobre todo en la región malar. Que tengan capilares anormales por capilaroscopía. Más adelante les voy a enseñar cómo es un capilaroscopio, que es una pequeña cámara donde vemos la punta de los dedos y nos observan cómo están los capilares. Si esos están engrosados, si están anchos, si tienen hemorragias, esos son datos esclerodermiformes. Si la capilaroscopía está alterada, ya tengo otro puntaje. Si tiene hipertensión arterial pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, pues ya seguramente es una esclerodermia que tiene más tiempo, y también obviamente eso nos da mayor puntaje. Que haya hecho un Raynaud
ya tiene 3 puntos, y obviamente si tiene los anticuerpos, pues ya con alguno que tenga positivo, pues ya se hace el diagnóstico. Entonces una clasificación es que tenga 9 o más puntos, ya es definitivo para esclerodermia. En la fisiopatología aquí se reconocen 3 cosas que participan. 1, es un problema vascular, tiene una vasculopatía. Los vasos están inflamados, por eso hacen fenómeno de Raynaud, y al hacer fenómeno de Raynaud hacen las úlceras. Eso es por una vasculopatía. Pero también tienen autoinmunidad porque hay anticuerpos, autoanticuerpos que participan. Ya les mencionamos el anticentrómero, el anti-SCL70 o antitopoisomerasa y el RNA polimerasa 3. Y tiene un proceso de fibrosis, o sea, hay gran depósito de tejido conectivo en la piel que engruesa, dependiendo del tipo de esclerodermia, dedos, brazos, cara y abdomen, ¿no? Entonces son las 3 cosas que participan en su fisiopatología: vasculopatía, autoinmunidad y fibrosis. Y podemos observar aquí, bueno, este es un ejemplo de fisiopatología de una paciente que ya tiene enfermedad pulmonar intersticial, pero aunque no tuviera enfermedad pulmonar intersticial, empiezan así. Son pacientes que tienen mutaciones genéticas, cambios en su inmunidad que le van a generar mayor susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad, y lo que van a hacer es que este paciente va a ir perdiendo la tolerancia inmune conforme avanza en la edad. Esa pérdida de tolerancia inmune hace que se disminuyan los linfocitos T reguladores y los linfocitos B, que son como los buenos, por así decirlo. Eso hace que se activen células plasmáticas y formen autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos van a viajar en el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo, asociado a ciertos mecanismos de apoptosis, van a favorecer la trombosis y la hipercoagulación. Por eso es que tiene una afectación vascular. También esa trombosis pues nos va a llevar, es lo que más en riesgo da de hacer el Raynaud y de hacer las telangiectasias, procesos vasculares. Pero también va a haber un aumento en los factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento van a hacer que se activen fibroblastos, principalmente los miofibroblastos. La formación de los miofibroblastos es lo que nos va a dar la fibrosis en la piel, y nos va a dar la fibrosis pulmonar, y nos va a dar la fibrosis en el esófago. Por eso las manifestaciones de reflujo y de enfermedad pulmonar intersticial, porque hay gran cantidad de miofibroblastos, ¿no? Después de eso también va a haber activación de otros tipos de células inflamatorias que van a propagar esa inflamación, o sea, no solamente a través de los vasos, sino a través de mediadores inmunológicos. Entonces, esos autoanticuerpos, al viajar en la sangre, el efector principal van a ser la generación de los miofibroblastos, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando llegan a la consulta y hacemos el diagnóstico de esclerodermia, son pacientes que continuamente hay que estarles evaluando cómo está pulmón, cómo está corazón, cómo está el sistema gastrointestinal y cómo está el riñón, porque es frecuente que afecten estos órganos. Sí, entre más tiempo pasa la enfermedad, mayor probabilidad, pero sí hay pacientes que en los primeros 5 años ya pueden llegar a tener manifestaciones en estos órganos. Entonces, ¿cómo puedo evaluar el pulmón, la hipertensión arterial pulmonar? Pues el estudio más fácil es el ecocardiograma. Obviamente no es el estudio ideal para hacer diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. Los que ya llevaron cardio saben cuál es el estudio ideal para diagnosticar hipertensión arterial pulmonar. ¿O no han llevado cardio todavía? Sí, pero creo que lo mismo es eso. ¿No? Bueno, la hipertensión arterial pulmonar es, como su nombre lo dice, aumento en la presión de la arteria pulmonar, que clínicamente se va a manifestar como disnea. El paciente puede llegar diciendo que antes subía bien las escaleras, que toleraba caminar más, pero ahora tiene fatiga. Y cuando le hacemos un ecocardiograma, la presión de la arteria pulmonar está mayor a 25. Bueno, eso es una alta sospecha. Pero el estudio ideal para hacer el diagnóstico es un cateterismo, como los que le hacen a los que se infartan. Lo mismo se utiliza para hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar, el cateterismo cardíaco.
Pero con que yo le haga un ecocardiograma a mi paciente cada 3 años, cada 5 años, con eso evalúo cómo va el riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Siempre tengo que preguntar cómo están los síntomas gastrointestinales, ¿no? Y ahí el estudio principal pues es la endoscopía y sobre todo la pHimetría, ¿no? El estudio de la motilidad. Los gastroenterólogos hacen una alta especialidad en motilidad gastrointestinal, ven cómo funciona el sistema digestivo, ¿no? Sobre todo esofágico y gástrico, ¿no? Entonces es un paciente que tiene que ir con el gastroenterólogo cada cierto tiempo para ver cómo va su motilidad gastrointestinal. También a nivel cardíaco, así como le hago ecocardiograma, es bueno siempre hacerle un electrocardiograma y péptido natriurético, porque también pueden hacer manifestaciones de insuficiencia cardíaca, mucho menos frecuente, pero pueden hacerlo. A nivel renal, con que le pida yo siempre su examen general de orina y su química donde venga la creatinina, ahí lo evalúo. El principal factor de riesgo para desarrollo de crisis renal es que tenga el RNA polimerasa 3 y que estén usando dosis altas de prednisona. En la esclerodermia es una de las enfermedades, junto con la espondiloartropatía, que casi no usamos esteroides. Uno, porque no tienen gran beneficio, y dos, porque les aumentamos el riesgo de fallo renal, de crisis renal por esclerodermia. Entonces, cuando dejamos esteroides, solo lo dejamos al inicio y una dosis muy pequeña. Más de 15 miligramos al día de esteroide es un factor de riesgo para el paciente con esclerodermia de que haga crisis renal por esclerodermia. ¿Y cómo evalúa el pulmón? El estudio inicial siempre es una tele de tórax, pero la verdad es baja su sensibilidad y especificidad. Por eso es que a estos pacientes se les pide una tomografía simple de alta resolución. Con eso evaluamos el pulmón. Como es simple, no necesita medio de contraste. Y si se puede completar con una espirometría o una caminata de 6 minutos o una DLCO, pues mucho mejor para ver cómo va evolucionando su capacidad pulmonar conforme pasan los años, ¿no? En el caso de la piel, no siempre ya llegan con la piel indurada, sino tiene diferentes fases. Al principio, la primera fase es el edema, o sea, el síntoma principal del paciente con esclerodermia no va a ser el endurecimiento, sino el edema. O sea, son pacientes que llegan con manos como si tuvieran unos guantes súper hinchadas. En la fase edematosa, cuando progresa, se convierte en una fase interindurativa o esclerótica, que es cuando la piel ya se pone dura, bien brillosa, fina, y no solamente en dedos, sino se puede extender a los labios, a toda la cara, a los brazos. Si pasa el tiempo, esto se pone atrófico. No solamente ya no está engrosado, sino ahora está delgadito, muy finita, y puede haber amputación de los dedos. Entonces empieza con la edematosa, se pone la indurativa y termina en la fase atrófica, ¿no? Aquí tenemos una de las manifestaciones. Estas son las telangiectasias. Estas como arañitas rojas que pueden presentar en la cara o en el cuello o en las piernas. Es un dato clásico de esclerodermia. El adelgazamiento de los labios con endurecimiento de la zona peribucal también es muy clásico, ¿no? Esta es la famosa facies de pajarito. Los pacientes se les va haciendo muy chiquita la boca, como muy juntos los labios por la fibrosis, ¿no? Nos puede ser úlceras tan graves como esta, úlceras mucho más pequeñas, secundaria al Raynaud. Puede darnos la hipertensión arterial pulmonar, esto ya está muy evidente por tomografía, y aquí podemos empezar a ver un poco de enfermedad pulmonar intersticial. Esta imagen en vidrio despulido es muy clásico de la variante NINE en la esclerosis sistémica. Puede haber hipertensión arterial pulmonar, esta es una biopsia, ¿no? En donde podemos ver cómo hay la fibrosis en la arteria pulmonar, y esas son las manos clásicas ya pasando de una etapa de esclerótica a una fase atrófica, ¿no? Las manos ya no las extienden, se quedaron completamente rígidas, secundario a que se engrosó toda la piel y ya no permitió que se extendieran, flexionaran ni extendieran las interfalángicas proximales, no porque esté mal la articulación, sino porque la piel se volvió dura, acartonada, brillante. Esta es una fase ya que está pasando atrófica. Aquí tenemos como se ve como edematizado en donde está la cutícula. Aquí esta uña es extra, puede haber lesión, necrosis, pero lo más importante es que podemos ver esta fase hipertrófica. Y aquí vemos las telangiectasias que se observan en la zona de la cutícula. Cuando hacemos una capilaroscopía podemos observar los capilares grandes, gigantes o con hemorragias. Esta es la calcinosis, zonas en donde hay depósito de calcio en cualquier zona de la piel, secundario a la esclerodermia. Y esa ya es una fase muy avanzada también, donde está la piel estirada,
brillante, súper delgados los labios, la apertura de la boca está limitada, la piel de toda la mejilla se estiró. Esa es una una fase tardía de esclerosis sistémica, fases de pajarito. Obviamente la vemos así, pero el paciente tiene piquetes, ardores, comezón, hormigueo en toda la piel, ¿no? Aquí en un varón no se ve en la frente, pero sí en zonas más arriba donde está la inserción de la piel cabelluda, aquí sí hay esclerosis, igualmente en la boca, ¿no? Ese también es una esclerosis progresiva. Ese es el fenómeno de Raynaud clásico, cambios en la coloración, donde vemos lo rojo, ese le falta un poquito más, pero es como la coloración azulada y las zonas blancas, ¿no? Al no haber una buena circulación, esto seguramente va a ser úlceras digitales más adelante. Lo que necesitamos decirle al paciente es que uno siempre debe tener las manos calientes, ¿no? Debe usar guantes para lavar trastes o lavar ropa, siempre usar guantes, siempre debe mantener mucho calor en las manos porque el frío es lo que empeora el fenómeno de Raynaud. Una fase edematosa, vemos cómo están hinchaditas las manos, parejitas. No es nada más la articulación, sino todo el dedo hinchado, y aquí al final vemos un poquito del fenómeno de Raynaud, se ve como más azulado la punta de los dedos. Y estas son las más clásicas, úlceras digitales. El tratamiento de estas úlceras digitales son los calcioantagonistas, porque si los vasos sanguíneos están cerrados, pues los calcioantagonistas dilatan los vasos y me permite disminuir tanto el Raynaud como las úlceras. Entonces los pacientes con esclerodermia pueden requerir amlodipino, nifedipino para controlar el fenómeno de Raynaud y las úlceras, ¿no? La mayoría de los pacientes van a hacerlas, son muy dolorosos dentro del primer año de la enfermedad. Hay una variante que se le llama esclerodermia temprana. Son aquellos pacientes que todavía no hacen cambios en la piel, pero ya empezaron con fenómeno de Raynaud. Todavía no tienen engrosado nada, ni esclerodactilia, ni nada, pero ya hacen fenómeno de Raynaud y van a la consulta. Entonces, cuando llegan con el fenómeno de Raynaud, lo que les hacemos es una capilaroscopía, que es esta camarita, una videocapilaroscopía, donde esto lo ponemos en la punta de los dedos, ponemos un poquito de aceite y lo observamos en la pantalla. Y en la pantalla vamos a observar la primera línea de los capilares. Esta es una capilaroscopía anormal. Normalmente debemos de ver como estos, pero más delgaditos y formaditos. Aquí lo vemos como 7 o 10 en una línea, como si fuera una línea parejita, derechita. Aquí vemos nada más 2, 3, unas hemorragias, podemos ver megacapilares, o sea, unos bien anchos, otra hemorragia. Estos son cambios esclerodermiformes. Cuando este paciente con Raynaud, sin cambios en la piel, le hago una capilaroscopía y ya trae estas manifestaciones y le pedí unos anticuerpos antinucleares que están positivos, por ejemplo, anticentrómero, la mayoría, el 70% en los siguientes 5 años seguramente va a desarrollar algún tipo de esclerosis sistémica. Entonces eso se le llama una esclerodermia temprana. Una mujer que llega con Raynaud, tiene cambios en la capilaroscopía y unos anticuerpos antinucleares positivos, nos va a hacer esclerodermia hasta en el 70% en los siguientes 5 años, ¿no? ¿Cómo evaluamos la piel? La verdad es que este es uno de las escalas más inespecíficas, ¿no? El Rodnan modificado, porque lo que hacemos, como vemos aquí en esta imagen, es con 2 dedos tratamos de juntarlos para ver cómo se encuentran los pliegues de la piel. Este es normal, ¿no? Ustedes si se llegaran a pellizcar, pues ven que casi pueden tocar dedo con dedo porque la piel está elástica y suave. Este ya es un 1, en donde ya está un poquito más estirada la piel, un 2 y un 3, un endurecimiento grave. El paciente ya no puedo sacarle el pliegue de la piel porque está completamente duro, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3. Y lo hago en las diferentes regiones. Son 17 regiones: cara, brazos, antebrazos, dorso de la mano, los dedos, tórax, abdomen, ambas piernas, muslos, piernas y los pies. Y lo voy sumando. ¿Cuánto tuvo en la cara? A lo mejor tuvo 0. En los brazos, 0. A lo mejor es una limitada. En los antebrazos, 0. Pero ya en el dorso de la mano ya me tuvo un 2. En los dedos ya me tuvo un 3. En los dedos del pie también ya tuvo un 3. Ah, bueno, pues ahí le sumo. Ya tiene un 6 de Rodnan. Ah, entonces para la siguiente cita, ¿cuánto tiene ahora? Tiene un 3, tiene un en las manos, 2 en los muslos. Ah, bueno, pues está progresando. En la escala de Rodnan me sirve a mí para cada consulta ver que no vaya progresando la enfermedad. Esta es la escala de Rodnan modificado. Contamos de 0 a 3,
de normal hasta severo y en las diferentes regiones y lo sumamos. Nos sirve para dar el seguimiento al paciente. Estas también son calcinosis, depósitos de calcio a nivel de la articulación. Por radiografía se pueden observar. Si yo le tomo una radiografía a este paciente, podemos observar el depósito subcutáneo de calcio. Estos pueden infectarse, son dolorosos, bastante dolorosos, y también se tratan con calcio antagonistas. Es una fase edematosa de la esclerodermia, una mano como si tuviera un guante, ¿no? Bilateral, muy dolorosa, y le limita, no puede cerrar la mano, no puede hacer sus actividades, y es una fase temprana de la esclerodermia. Cuando la esclerodermia avanza y no reciben tratamiento, o a veces a pesar de tratamiento, podemos observar cómo se amputan los dedos. Esta es una radiografía de manos y podemos observar, miren cómo están las interfalángicas distales y la punta de los dedos. No se les ve esta orilla, se amputó debido a que la piel se estiró. Haga de cuenta que no está mal el contenido, sino lo que lo está conteniendo. La piel se estiró tanto que destruyó el hueso. Hay amputaciones por fibrosis. Y bueno, esta es una mano llena de calcificaciones. No nos muestra en la imagen, pero sí está todo donde podemos observar, pues está lleno de calcificaciones y otras amputaciones. Son radiografías clásicas de la esclerodermia. Pero también pueden hacer manifestaciones pulmonares, la enfermedad pulmonar intersticial. Esta es una variante usual, una NIU, porque hace la imagen en panal de abeja, ¿no? Tenemos las bronquiectasias por tracción, que no son más que estas como burbujas que vemos aquí, y mucha fibrosis, mucha fibrosis. Aquí no vemos la fibrosis, aquí vemos más como inflamación, como si estuviera sucio. Eso se le llama vidrio despulido, o la enfermedad pulmonar intersticial NINE, o la no específica. Esta es una NINE, esta es una NIM. Manifestaciones gastrointestinales, miren cómo está dilatación de asas intestinales, tienen una mala absorción intestinal, son pacientes que bajan muchísimo de peso. Y bueno, puede haber lo de las calcinosis que decíamos. Entonces, el tratamiento va dependiendo de lo que esté afectado. Si ya tiene afección de órganos, hay que tratar los órganos. Si tiene afección cutánea, solo lo cutáneo. Si no está mejorando con lo que dejamos de cutáneo, hay que ir cambiando. En el caso de los pacientes que presentan úlceras o fenómeno de Raynaud muy severo, esta es una imagen de histología, cómo podemos observar la fibrosis. El tratamiento siempre en lo cutáneo, si solamente traen en piel, siempre es metotrexato. El metotrexato es el tratamiento inicial de la esclerodermia. Cuando a pesar del metotrexato vemos que la escala de Rodnan va avanzando, o sea, la piel, la fibrosis va progresando, podemos dejar ácido micofenólico o si no azatioprina. Son los mismos medicamentos que hemos estudiado en el lupus eritematoso. Entonces, para lo cutáneo, metotrexato, ácido micofenólico o azatioprina. Pero si ya es enfermedad pulmonar intersticial, ahí sí va a ser obligatorio que dejemos el ácido micofenólico. Aquí podemos observar estas imágenes de bronquiectasias por tracción. Este paciente está teniendo NINE, pero seguramente se va a convertir en fibrosis, o sea, en una NIU, en una neumopatía intersticial con características fibróticas. Y bueno, aquí estos pacientes lo pueden llegar a presentar en los primeros 5 años de la enfermedad. Es una manifestación severa de la enfermedad, le confiere peor pronóstico entre más antes lo inicie. Y bueno, las complicaciones como enfermedades virales o infecciones bacteriales, pues aumenta muchísimo su mortalidad. Necesitamos una tomografía simple de alta resolución para evaluarlo, y también podemos observarlo con una espirometría, como cuando le pedimos a los que tienen asma. El patrón en una espirometría, ¿alguien sabe cómo se encuentra el patrón en la espirometría de asma? Es obstructivo el patrón. Exactamente, asma es obstructivo, y cuando tenemos ya enfermedad por EPOC, es restrictivo, me parece. Exacto, es restrictivo. Aquí en las enfermedades pulmonares intersticiales los vamos a encontrar restrictivo, como si fuera EPOC, ¿sale? Entonces, si pido la espirometría, tiene un patrón restrictivo y tiene la evidencia por tomografía, ya sea de una neumopatía intersticial usual, o sea, con fibrosis, o de una no específica con vidrio despulido. El tratamiento es ácido micofenólico. Y bueno, aquí vemos de qué se complican los pacientes y de qué fallecen. Hace muchos años, de lo que fallecían era de la crisis renal por esclerodermia.
Aquí vemos la barra más alta, esos eran de crisis renal por esclerodermia. En esta temporada vino la innovación de los IECA y de los ARA en el tratamiento para la presión y se vio que quienes estaban tomando eso no hacían crisis renal por esclerodermia. Por eso ya en los últimos años ya la crisis renal es súper menos frecuente y ahora de lo que se mueren son de enfermedad de hipertensión arterial pulmonar y de fibrosis pulmonar, o sea, corazón y pulmón. ¿De qué se muere el paciente ahorita con esclerodermia? De enfermedad cardíaca, pulmonar, de enfermedad cardíaca, especialmente hipertensión arterial pulmonar y de enfermedad pulmonar, o sea, neumopatía intersticial. Y bueno, ¿cómo evaluamos en el caso del pulmón? Veo cómo se encuentra la tomografía y vemos cómo se encuentra la espirometría, ¿no? Si yo veo que en la tomografía la fibrosis afecta más del 30% y es una enfermedad extensa, si afecta menos del 10% es una enfermedad limitada y hay una parte que le llamamos intermedia, en donde dependiendo de cómo está su capacidad vital, vemos si es una enfermedad extensa o una enfermedad limitada. Esto me sirve para saber su pronóstico. Obviamente aquel paciente que tiene una enfermedad extensa tiene mayor riesgo de muerte, ¿no? Aquel paciente con limitada tiene una supervivencia mayor. Entonces el tratamiento de la enfermedad pulmonar siempre es con ácido micofenólico y en casos más severos podemos usar la ciclofosfamida, como lo usábamos en el lupus, manifestaciones severas, ciclofosfamida o el ácido micofenólico, ¿no? No todos los pacientes con enfermedad van a requerir inmunosupresión, aquellos que su enfermedad pulmonar es poquita pueden solamente estar en vigilancia. Pero ya tenemos los nuevos medicamentos antifibróticos como el nintedanib o pirfenidona. Los mismos se usan también, por ejemplo, en fibrosis pulmonar idiopática. Cuando para un neumo me vieron que esta es una enfermedad muy severa en donde el pulmón se fibrosa y no ha habido tratamiento y su mortalidad es altísima. Para eso se crearon los antifibróticos y los podemos usar aquí también. Obviamente, más o menos nintedanib anda como en 50,000 pesos mensuales, son cápsulas y los usan el tiempo que lo ideal sería indefinido para que por lo menos revierta un poco la fibrosis. Se han hecho nuevos estudios, se hacen trasplante de células madre para poder controlar la enfermedad pulmonar intersticial, pero todavía en México no tenemos ningún centro para hacerlo. Para la hipertensión arterial pulmonar es importante que siempre el seguimiento con el cardiólogo, les van a hacer su ecocardiograma, quienes requieran cateterismo pues los van a hacer y el tratamiento siempre va a ser por el cardiólogo, nos van a dar sildenafil o tadalafil, que esos son como los más antiguitos, pero ya tenemos los más nuevos como el ambrisentan, bosentan y macitentan, ¿no? Caros. Los análogos de prostaciclina también súper caros, pero pues son parte del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Y en aquellos pacientes que no pueden pagar esto, pues se ha visto que puede haber cierta ventaja del uso del rituximab, también como lo usamos en artritis y en lupus eritematoso. Para las gastrointestinales, hay que tratar de cuidar los síntomas, ¿no? Ahí se evita la progresión de la enfermedad con ácido micofenólico, metotrexato, pero también debemos de controlar los síntomas de acidez. Entonces debemos de controlar también la disfagia y los síntomas de estreñimiento e incontinencia anorrectal, que son los síntomas más frecuentes gastrointestinales. Entonces en el sistema digestivo se puede ver afectado todo en el caso de la esclerodermia, ¿no? Aquí vemos el porcentaje de presentación, estómago hasta el 50%, igual que colon y ano rectal hasta el 50%, e intestino delgado hasta el 55%, o sea, puede afectarse todo, ¿no? ¿Qué síntomas podemos tener? Hipomotilidad gástrica, tenemos disritmia gástrica, tenemos sensación de plenitud. En el intestino delgado podemos traer pseudoobstrucción intestinal, tránsito intestinal lento, colónico también un tránsito intestinal lento. A nivel anorrectal podemos tener una hipotensión en el esfínter anal con pérdidas de excremento involuntarias. Y sobre todo el más importante y el que más refieren los pacientes es a nivel esofágica, ¿no? Ahí tenemos la aperistasis o mucho reflujo, ¿no? Entonces puede afectar todo el sistema gastrointestinal. El tratamiento, aparte de dar el ácido micofenólico, el metotrexato y todos estos, hay que usar procinéticos, ¿no? Hay que usar protectores gástricos y hay que darles una buena nutrición y ayudarlos a decirles que necesitan hacer ejercicio y tener un buen control de su peso, porque son pacientes que bajan mucho de peso por una mala absorción intestinal. También dentro del tratamiento que ayudan a la motilidad, pues aquí tenemos algunos, metoclopramida, domperidona, estos no tenemos acá.
pero pues son los que usamos más, la cisaprida, ese sí lo usamos también. Son pacientes que todo el tiempo tienen que estarlo tomando para ayudar a la motilidad gastrointestinal y a mejorar su absorción. La crisis renal por esclerodermia afortunadamente ya es muy rara, solo me ha tocado ver uno. Se afecta rapidísimo el riñón, pero sí es importante estarlo vigilando, como examen general de orina, ultrasonido renal, pedimos sus niveles de creatinina y le damos su seguimiento. ¿Cómo se manifiesta? Una elevación súbita de su presión arterial y una pérdida de la función renal rápido. El factor de riesgo principal es que tenga el RNA polimerasa 3 y que les estemos dando prednisona o cortisona. Más de 15 miligramos al día de prednisona es un factor de riesgo para el desarrollo de la crisis renal por esclerodermia, ¿no? Como lo sospechamos, decíamos, aumento agudo, súbito de la presión arterial, aumenta la creatinina y disminuyen sus niveles de volumen urinario, ¿no? Ya les decía yo que mejoró su pronóstico porque están usando yecas o ARA y ahora ya la supervivencia es mucho más alta, ¿no? Hasta el 82% a un año, ¿no? Los factores de riesgo para la crisis renal: que la piel se esté afectando muy rápido, que la enfermedad tenga poco tiempo, menos de 4 años, que tenga un evento cardíaco reciente, incluyendo pericarditis o una insuficiencia ventricular, que tengan anemia, que tengan los anti-RNA polimerasa 3 y sobre todo el que estén usando prednisona, más de 15 miligramos al día, ¿no? La enfermedad cardíaca puede no solamente ser hipertensión arterial pulmonar, sino también pueden hacer enfermedad coronaria, pueden hacer isquemia, pueden hacer fibrosis miocárdica, pueden hacer miocarditis, disfunción sistólica, disfunción ventricular, muchísimas manifestaciones. Por eso es importante que siempre esté con el cardiólogo. O sea, esta es una enfermedad que sí tiene que ver al cardiólogo y al gastroenterólogo, porque sus manifestaciones tanto gastrointestinales como cardíacas pueden ser muy severas, ¿no? En cuanto a las manifestaciones cardíacas, bueno, vamos a tener diferentes estudios con los cuales hacer su seguimiento, el ecocardiograma, podemos hacer una resonancia magnética, podemos pedir niveles de PNP, proBNP, pero esto no es específico, troponina y otros, ¿no? Pero lo más importante es que el paciente tenga su seguimiento con el cardiólogo, ¿no? El tratamiento que se puede dar si tiene manifestaciones cardíacas, pues va a depender de lo que tiene, ¿no? En el caso que no haya una evidencia de insuficiencia cardíaca, pues nada más vasodilatadores. Si tiene síntomas de miocarditis o de insuficiencia cardíaca, podemos utilizar no solamente los inmunosupresores y los esteroides. Siempre hay que estar con cuidado porque en esta enfermedad no usamos mucho porque no tiene tanto beneficio y podemos darle muchas más complicaciones. Entonces, de los medicamentos que usamos, micofenolato, en el caso de que el metotrexato no nos haya funcionado bien, ciclofosfamida si está teniendo manifestaciones pulmonares severas, rituximab si tiene manifestaciones cardíacas también, el trasplante de células hematopoyéticas, pero todavía no se hace en México, ¿no? Los antifibróticos como el nintedanib ya están aprobados para cuando tienen enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Tocilizumab se ha visto que también ayuda, es un biológico. De los biológicos, lo único que tenemos para esclerodermia es tocilizumab y rituximab, pero se usan todavía muy poco, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, una duda, disculpe. ¿Sí? Nos mencionó que la esclerodermia podría ser una enfermedad como que se asocia a algunos cánceres, ¿no? Y yo duda de si hay algunos tipos específicos como que se asocien más frecuente. No. Fíjate que tanto esclerodermia como las miopatías, que es la siguiente clase que vamos a ver, o bueno, si el síndrome de Sjögren, no me acuerdo, pero tanto las miopatías como la esclerodermia son consideradas enfermedades paraneoplásicas, pero no hay como unos cánceres más frecuentes. Sí se ha visto que son los más frecuentes del grupo de edad al que pertenecen, es decir, por ejemplo, si son mujeres de 50 a 60 años, a lo que más se asocian es cáncer de mama y cáncer de ovario, pero es porque es el grupo de edad en el que se presentan. No hay como uno más frecuente, pero en general los primeros que buscamos son mama, ovario o los linfomas, ¿no? Pero no hay alguno específico que tengas que buscar, sino el escrutinio se hace de acuerdo a su edad. Ok, entiendo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, Heidi. Sí está ahí Heidi, ¿verdad? Heidi Hernández. ¿Sí está? No se está conectada. ¿Sí está? ¿No está? No está. A ver, Yunuen. Sí, doctora. A ver, mujer de 50 años, ¿sí?
con esclerosis sistémica difusa. ¿Cuál consideras correcto? La presencia de SCL70 indica mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar. La segunda, la presencia de RNA polimerasa 3 indica mayor riesgo de crisis renal. La tercera, dosis de prednisona de 5 miligramos condiciona menor riesgo de desarrollo de crisis renal. Bueno, ahí era 15 miligramos. Y la última, el tratamiento inicial de las manifestaciones cutáneas es el ácido micofenólico. ¿Cuál consideras correcta? En la 3 es dosis de 15 miligramos. La presencia de RNA la 2, ¿no? Indica mayor riesgo de crisis renal, ¿no? Exacto. La presencia de SCL70 indicaba mayor riesgo de ¿qué? Enfermedad pulmonar intersticial. Exacto, de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cuál dijimos que se asociaba más a hipertensión arterial pulmonar? La limitada. ¿Cuál? El anticentrómero. Eso, el anticentrómero. Entonces, SCL70 se asocia más a pulmón, o sea, enfermedad pulmonar intersticial. El anticentrómero se asocia más a corazón, o sea, hipertensión arterial pulmonar. Y el RNA polimerasa 3 se asocia más a crisis renal o a cáncer, ¿no? Este no es porque aquí es 15, porque una dosis de prednisona de 15 sabíamos que sí le condiciona mayor riesgo. Si aquí dijera 15, no es menor riesgo, es mayor riesgo, ¿no? Entonces aquí era 15 miligramos, porque más de 15 miligramos al día de prednisona sí es un factor de riesgo para desarrollo de crisis renal. Y el tratamiento inicial de las manifestaciones cutáneas no es el ácido micofenólico, sino dijimos que es el metotrexato. En caso de no mejorar con el metotrexato, si progresa el Rodan, entonces sí, ya cambiamos a ácido micofenólico. ¿Sale? Estoy buscando aquí qué es lo siguiente. Vamos a ver la siguiente clase, síndrome de Sjögren. ¿Sale? Sí, doctora. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta?